Can Yaman y Demet Özdemir han soltado la bomba que guardaban para San Valentín. Madre mía, qué locura, chicos. A ver, ¿quién se esperaba esto? Porque yo, personalmente, estaba flipando. Justo cuando pensábamos que lo nuestro con Can y Demet ya era historia pasada, que sus caminos habían tomado rumbos totalmente separados. ¡Zas! Nos sueltan esto. Y claro, el momento no es casual, ¿verdad? San Valentín. Un día para celebrar el amor, el romance, y ellos deciden darle una patada al diccionario y hacer justo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que han hecho exactamente? Porque la noticia corre como la pólvora, y todo el mundo está hablando. Parece que han tenido un encuentro, y no precisamente amigable. Se habla de una discusión muy fuerte, de gritos, de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Vamos, que si estaban intentando disimular que se llevan bien después de todo lo que pasó, han tirado la toalla de la peor manera posible. Para ser honestos, yo ya me veía venir algo. Después de su ruptura, que fue un auténtico bombazo, las cosas parecían bastante tensas entre ellos. Siempre hubo un tira y afloja, ¿no os parece? Que si se les veía juntos, que si no, que si uno dice una cosa, que si el otro la contradice, un lío de narices. Pero esto es otro nivel. No es solo que no se soporten, es que parece que se han atizado bien. Lo que yo creo que está pasando aquí es que la presión mediática les está pasando factura. Imaginaos ser ellos. Cada vez que salen a la calle, cada vez que suben una foto a redes sociales, todo el mundo está analizando si se miran con cariño o si se lanzan cuchillos por los ojos. Y claro, llega un punto en que ya no puedes más. A lo mejor se vieron forzados a coincidir por algún tema de trabajo, o simplemente uno llamó al otro, quién sabe. Pero la cosa acabó fatal. Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que quieren que se hable de ellos, que así reviven el interés por su relación pasada. Y oye, no os voy a mentir, lo de la estrategia de marketing en el mundo de la farándula es un clásico. Pero esto me huele a algo más real. ¿Vosotros creéis que alguien planea una bronca así por publicidad? Yo sospecho que esto es más bien una explosión de emociones reprimidas. Tantas idas y venidas, tantas especulaciones, tanto cariño público, y al final, la tensión se acumula. Y encima, justo en San Valentín. ¡Qué ironía! Podrían haber aprovechado para mandarse flores, para publicar una foto nostálgica y que todos suspiráramos de amor. Pero no. Han decidido que lo suyo es el drama. Y a mí la verdad me encanta el salseo, pero también me da un poco de pena ver cómo una relación que parecía tan bonita acaba así. A ver, pensemos en cómo debieron sentirse. Si tú tienes una historia con alguien y después de un tiempo, os encontráis y la conversación se vuelve un campo de batalla, es un bajón gordo. A lo mejor hubo reproches, o malentendidos que se arrastran desde hace tiempo. Y con San Valentín de por medio, que es un día que te recuerda todo lo bueno que podrías tener o que tuviste, la cosa se pone más cuesta arriba todavía. Yo me imagino a Can, a lo mejor un poco más impulsivo, diciendo lo que piensa sin pelos en la lengua. Y a Demet, a lo mejor más serena pero también herida por lo que sea que haya pasado. Es que es un cóctel perfecto para una pelea monumental. Y claro, los testigos o los que se enteran, pues ya se encargan de que la noticia se filtre. Como nos gusta un buen cotilleo. Lo más interesante aquí es qué va a pasar ahora. ¿Esto les va a unir más por el drama compartido o les va a alejar definitivamente? Porque a veces las broncas fuertes te hacen darte cuenta de que la otra persona no es para ti, y otras veces, te das cuenta de que a pesar de todo, hay algo que os une. Es una incógnita total. Y justo ahora, estamos todos deseando ver qué hacen los famosos en San Valentín, nos sueltan esto. Yo sinceramente estoy expectante. Me encantaría ver cómo reaccionan ellos públicamente si es que reaccionan. A lo mejor sacan un comunicado, o suben indirectas en redes sociales, quién sabe. Pero de lo que estoy segura es de que esta bomba de San Valentín va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, que sé que os encanta opinar, ¿creéis que esta discusión les va a hacer darse cuenta de que todavía sienten algo el uno por el otro, o esto es el definitivo adiós?